Tienen el micrófono abierto y hace una mala comunicación. Bueno, ya cierro el micrófono. Por favor, cierren los Y se micrófonos escucha que ya vamos a horrendo. comenzar. Todos los que estamos aquí, por favor, a cerrar los micrófonos. Micrófono. Ya casi 200 personas, 180. Bueno, listo, ya estamos grabando el día de hoy, entonces voy a compartir con ustedes mi pantalla para iniciar este taller psicoeducativo el día de hoy. Bueno. Liz, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Una pregunta, Liz, ¿a ti te salen los que van ingresando a la actividad? Los que van ingresando, sí, aquí al Teams, sí. Sí, para que porfa los vayas admitiendo. Ah, ok. No, de esa manera no me sale. Eso no te sale. Bueno, dale, no te preocupes. Yo voy ingresando. Vale. Tapia, soy psicóloga de bienestar. El día de hoy estoy acompañada de la psicóloga Liz, quien se va a presentar. Hola chicos, mucho gusto, me presento, mi nombre es Liz Durán y soy la psicóloga acompañante del día de hoy de la psicóloga Angélica. Muchas gracias, Liz. Bueno, el día de hoy, chicos, agradezco primero que todo que estén aquí, que estén participando de esta agradable actividad. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, ya que está enfocado a lo que es el fortalecimiento de esos hábitos de estudio, sobre todo en estos momentos de nuestras vidas, que digamos se nos obliga de una u otra manera adaptarnos a una nueva forma de aprendizaje, a una nueva metodología, porque pues como sabemos estábamos acostumbrados a asistir a nuestras clases de manera presencial, lo que son estudiantes presenciales, de pronto interactuar directamente con el docente, hacer de pronto actividades de manera escrita. Entonces, digamos que es una ventaja que se nos está presentando en estos momentos porque nos va a dar la oportunidad de saber desempeñarnos de una forma virtual, digamos, cómo saber responder a las diferentes exigencias que se nos presentan en nuestro día a día, pero sí es de vital importancia que comencemos a tener en cuenta lo que son las técnicas o las herramientas tecnológicas, las famosas TIC, dentro de nuestros hábitos de estudio. Digamos que no todo el tema de la tecnología es malo, al contrario, si le vemos el lado bueno, podemos darnos cuenta que de pronto estas estrategias, estas herramientas que podemos tener a nuestra disposición nos pueden servir, nos pueden ser de gran utilidad para mejorar, digamos, nuestro proceso académico. Entonces, el tema del día de hoy, lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre las claves para crear y mejorar los hábitos de estudio a partir de las TIP. ¿Listo? Entonces, los dejo aquí con la psicóloga Liz, que les va a hablar un poquito acerca de lo que son esos hábitos, porque antes de hablar de hábitos de estudio, de herramientas tecnológicas, es muy importante que podamos tener en cuenta lo que es un hábito. ¿Listo? Bueno chicos, así tal cual como lo decía la psicóloga Angélica, antes de que vayamos directo a lo que vendrían siendo los hábitos de estudio, es importante tener en cuenta el concepto de un hábito, ¿cierto?
Entonces, un hábito lo podemos definir como ese comportamiento o esa conducta que es aprendida, porque un hábito es, no nacemos con ningún hábito, no es algo innato, sino que es algo que vamos creando mediante una repetición. Hay un micrófono abierto, por favor. Entonces, eso es eso que vamos creando con repetición y de una forma habitual. Ya cuando llevamos un recorrido largo con este hábito, puede que funcione de manera automática y nosotros realicemos esa acción sin pensar en ello, sino que vamos directo a ese hábito. Entonces, el hábito viene siendo ese elemento básico para el aprendizaje de nosotros los humanos. Digamos, como ejemplo, podemos decir que es un hábito ir al baño antes de dormir, por ejemplo, es un hábito cepillarse los dientes al levantarse, es un hábito cuando llegas a un lugar tú saludar a las personas que están. Entonces, esto es lo que vendría conformando a un hábito, ese concepto, ¿cierto? Bueno, entonces ahora yo les quiero dar a ustedes esos componentes que tú necesitas para crear un hábito. Y solamente necesitas 3 para hacer pues, esta acción una realidad. Primero tenemos que conocimiento, es decir, nosotros tenemos que estar conscientes de la acción que queremos realizar y que queremos volver un hábito. Es decir, qué hacer y por qué hacerlo. Vamos a tomar un ejemplo. Mira, no se oye. El querer ir al gimnasio, digamos, ¿qué hacer? Vamos a ir al gimnasio. ¿Por qué lo queremos hacer? Por múltiples razones, digamos, queremos mejorar nuestro rendimiento físico, lo queremos hacer por beneficios de salud o simplemente queremos adquirir un hábito para nuestra salud. Como segundo tenemos la motivación, es decir, eso que nos impulsa a realizar esta acción. ¿Por qué queremos hacerlo? Lo queremos hacer, digamos, por beneficios para la salud, porque queremos tener un buen cuerpo, queremos mejorar el aspecto físico y así. Y por último tenemos la capacidad, es decir, con esto hacemos referencia a ese componente práctico que implica conocer la forma con lo cual vas a realizar pues, esa acción, esa determinada acción, es decir, cómo hacerlo. Si queremos empezar el día del gimnasio, vamos a crear un cronograma donde podamos escribir las rutinas que vamos a hacer, los días que tenemos disponibles y de esta forma pues ya tenemos todo más organizado. Ya teniendo en claro lo que es un hábito como tal, ahora sí, ¿me escuchan bien ahí? Aló, Sí, se escucha bien. Sí, dale, gracias. Bueno, Porfa, vamos a apagar los micrófonos para que pues la psicóloga nos pueda explicar el tema que estamos tratando el día de hoy. ¿Listo? Gracias. listo, ya teniendo en claro lo que vendría siendo el solo concepto de un hábito, ahora sí podemos adentrarnos más a lo que vendría siendo los hábitos de estudio. Y aquí tenemos dos conceptos que nos fueron brindados, primero por este autor, que vendría siendo Inés Belenaude, la cual nos menciona que los hábitos de estudio vendrían siendo como esa manera en cómo nosotros los individuos enfrentamos cotidianamente nuestros quehaceres o nuestras obligaciones académicas. Y esto pues implica esa necesidad de organizar los factores o lo que tenemos para elegir ese hábito de estudio. Aquí este otro autor, Sánchez, nos menciona de una manera un poco más extensa. Básicamente nos dice que es la acción que hace el estudiante donde reacciona ante los nuevos contenidos para que esta persona los comprenda y los conozca y de esta manera los pueda aplicar. Él enumera estos factores o estas características en aprovechar el tiempo de estudio y dentro de ese tiempo de estudio lograr condiciones idóneas, es decir, como un entorno o un ambiente agradable para la persona que está estudiando. También como desechar esos elementos perturbadores o que nos pueden distraer.
También plantear eficazmente el trabajo que vamos a realizar y de esa manera realizar una selección correcta de dónde vamos a sacar esa información o la documentación que necesitamos. Luego ya de eso, pues se presenta adecuadamente los resultados y considera que es ideal dominar estas técnicas de observación, atención, concentración y relajación. Ok, listo. Muchísimas gracias, Liz, por tu ¿Vale? gestión oportuna. Y bueno, Ya. ya hablamos un poquito de lo que son los hábitos, de cómo crear un hábito, y sabemos que normalmente tenemos lo que son los hábitos de estudio. Amor, si te da Ahora, el abanico, hola, acomódalo. porfa, apaguemos los micrófonos, por favor, para que podamos desarrollar el taller sin ningún inconveniente. ¿Listo? Bueno, gracias, les agradezco a todos. Bueno, como les decía, ya habíamos hablado de lo que son los hábitos de estudio. Ahora debemos pensar, por tener un hábito significa, por favor, los micrófonos. Raro. Listo, acabo de silenciarlos, por favor no los enciendan porque pues eso interfiere con la actividad que estamos realizando. ¿Listo? Entonces, bueno, como les mencionaba, hablábamos de lo que son los hábitos de estudio. Ahora, nosotros podemos pensar que tenemos hábitos de estudio, pero eso no quiere decir que porque los tengamos sean los adecuados, sean los óptimos dentro de nuestro proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros hábitos de estudio tenemos que tener en cuenta tres componentes principales y necesarios, ¿listo? Antes de hablar de lo que son los hábitos de estudio o saber si tenemos buenos hábitos de estudio, debemos pensar principalmente si esos hábitos son los más adecuados o no. Entonces, aquí tenemos lo que es el componente del tiempo, principalmente. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, el componente de tiempo no es más que la forma en cómo organizamos. Profe, no se escucha, profe. No se escucha. No me escuchan. Escucha, tal vez. Sí, se Yo escucha. que le escucho. Yo lo escucho. Ponlo en altavoz. Yo Ponlo sí. en altavoz para que... Yo sí escucho. Ok, listo, perfecto. Ya. Bueno, tal como Sí se tenemos escucha. aquí, perfecto, tal como tenemos aquí, este componente del tiempo hace referencia al periodo de tiempo que se dedica a la revisión y aprendizaje del material de estudio. Entonces, digamos que tener una buena organización de ese material, saber cuánto tiempo le voy a otorgar a ese material de estudio, nos permite a nosotros mejorar en cuanto a ese manejo del tiempo y saber aprovecharlo de tal forma que me pueda rendir. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos une y ordena la manera adecuada para mejorar nuestro manejo del tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿quién me diría qué es lo primero que debemos hacer para organizar nuestro tiempo? Elección del tema, organización del material, elección del tema, me dijiste. ¿Sí? Listo, entonces tenemos primero, la compañera nos argumenta que lo primero que tenemos que hacer es organizar el tema, elegir el tema. Segundo, ¿qué es lo segundo que debemos hacer? Organización del material. Organización del material. Organización. de material. Perfecto. Entonces, en segundo lugar, organizamos el material. En tercer lugar, ¿qué hacemos? Escoger el horario. Escoger el horario de estudio y finalmente, ¿qué hacemos? Cumplir con el tiempo Perfecto. Cumplir con el tiempo de estudio estipulado. Excelente, porque lo primero que tenemos que hacer es escoger el material de estudio. ¿Por qué? Porque probablemente tengamos, digamos, un material muy amplio, pero si nos ponemos a pensar dentro del parcial, solamente va a salir un determinado tema. Entonces, para aprovechar mayormente el tiempo, yo tengo que tener claridad
en cuál es el tema, digamos, qué es el tema que es fundamental dentro de este proceso de estudio. Cuando organizamos ya el tema, ya sabemos lo que vamos a estudiar, lo que tenemos que hacer es organizar ese material. Digamos, ¿qué es lo primero que voy a estudiar? ¿Qué es lo más difícil? Hay algunas personas que primero comienzan por lo más difícil y dejan para lo último lo más fácil. Entonces es como crear esa estrategia para organizar adecuadamente ese tema. Escoger el horario de estudio. ¿Por qué escoger el horario de estudio? Porque, digamos, a muchas personas se nos dificulta estudiar a una hora determinada porque tenemos múltiples ocupaciones, porque estamos trabajando, aunque científicamente está demostrado que hay algunas personas que no lo ejercen, pero científicamente está demostrado que cuando nosotros nos levantamos en las mañanas, nuestras energías están al 100%. En horas de la tarde disminuyen a un 50% y por las noches pueden estar hasta un 30 o 20%. Hay algunas personas que no, hay algunas personas que tienden a estudiar por las noches y les resulta fabuloso. Pero lo importante es que ustedes empiecen a experimentar. Bueno, voy a estudiar en la mañana para ver cómo me va. Voy a estudiar en la tarde para ver cómo me va o voy a estudiar en la noche a ver si me funciona. Hay personas que le funciona por las noches. Lo ideal es que ustedes se sientan cómodos y tengan esa capacidad de analizar qué horario le funciona más, si el nocturno, si en la mañana o en las tardes. Eso es fundamental en ese aspecto. ¿Listo? Entonces, bueno, muy bien. Y cumplir con el tiempo, finalmente, porque hay personas que no se cuadran un tiempo de estudio como tal y, por ejemplo, empiezan a estudiar y bueno, ya estudié, a los 15 minutos ya salen del tema, cuando no es así. Nosotros antes de comenzar debemos ya tener todos los tres elementos claros y al final decir, bueno, como ya miré el material, ya vi de qué se trataba, ya me organicé, yo tengo en cuenta de que yo me voy a demorar más o menos para estudiar 2 horas. Entonces, tengo que cumplir esas 2 horas. Ese fue el objetivo. Incluso ustedes pueden utilizar recompensas dentro de su estudio para que lo puedan cumplir. Por ejemplo, eh, si logro, eh, si logro estudiar las 2 horas, me voy a comer un chocolate o voy a darme este premio. Eso sería una buena estrategia para cumplir con el tiempo de estudio que nos hemos estipulado. Entonces, por esa parte, pues es muy importante que lo tengamos en cuenta. Listo. Pasamos al componente de condiciones. Tenemos que tener, para crear un hábito, tenemos que tener en cuenta las condiciones, si son propicias o no son propicias para estudiar. Pero dentro de estas condiciones interfieren unos aspectos. ¿Por qué? Porque hablamos de lo que son las condiciones físicas, psicológicas y ambientales. Entonces aquí vamos a poner una actividad rápida. El concepto que mejor se relaciona con cada una de las condiciones. ¿Listo? Entonces tenemos las condiciones físicas, psicológicas y ambientales. El primer concepto dice, tiene en cuenta un conjunto de factores personales como lo es el equilibrio emocional o nivel de afrontamiento que son determinantes para poder experimentar el sentimiento de bienestar. 2, son las condiciones que se encuentran relacionadas con el estado físico de una persona y que es fundamental para el proceso de aprendizaje. Y 3, hace referencia al espacio físico que se utiliza el estudiante para poder adquirir los diferentes conocimientos. ¿Cuál se relaciona con el ambiental? 0. El tercero. El psicológico. El 3. El El número psicológico. 1. Con el El primero. uno. El 2. Y el físico se relaciona con el 2. Vamos a ver, perfecto, efectivamente, porque cuando hablamos de lo físico como tal, hace referencia de pronto a esas condiciones físicas, valga la redundancia que tenemos, cómo está nuestro organismo, si estamos bien de salud. Como saben, para nadie es un secreto de que si de pronto de salud no estamos bien, si estamos enfermos, pues el aprendizaje va a ser diferente, no va a ser tan óptimo. Es más, por esa razón es que cuando las personas se encuentran enfermas, nos mandan una incapacidad
y nos mandan una incapacidad precisamente por esa razón, porque no estamos, digamos, en esa capacidad física para estudiar. Entonces, lo recomendable en este aspecto es que de pronto si nos cansamos rápido, si nos da fatiga, si nos da mucho dolor de cabeza, podamos ir a nuestro médico, podamos ir a nuestra EPS para revisar cómo se encuentra nuestra vista, para saber cómo estamos físicamente y saber y ver si esto es un determinante para que no podamos aprender adecuadamente. Entonces, Sí, ven. es muy importante que tengamos presente esa parte física, ¿listo? Tenemos en cuenta la parte psicológica es fundamental y aquí aprovecho para mencionarles de que dentro de dentro de la institución ustedes cuentan con el servicio de asesoría psicológica. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos y tenemos presentes las necesidades que muchas personas tienen de poder hablar, de poder tener el contacto con un profesional, de poder contar de pronto todas esas cosas que les atormentan y que No se escucha. no se escucha. Está apagado, profe. Escucha el audio. No se escucha. Y ahora me No escuchan. escucha nada, no se escucha nada. Ya. Ya. Listo. ahora sí. ¿Por dónde había quedado? Por la parte En la psicológica. parte psicológica. Bueno, Por la ayuda precisamente, listo. Precisamente es muy importante que nosotros podamos supervisar nuestra salud mental, así como nosotros vamos al médico, también podemos ir a un psicólogo para hablar de pronto de esos problemas, esas cosas en las cuales debemos mejorar. ¿Por qué? Porque lo psicológico afecta si tenemos un problema con nuestra pareja, si tenemos un problema con nuestra familia, todo esto afecta negativamente. Entonces, los invito a ustedes a que puedan asistir a esos procesos de asesoría psicológica, que hablen con un profesional, que puedan comentar sus problemas y fortalecer esa parte emocional que es tan fundamental para lograr ese aprendizaje. Y la parte ambiental, porque nosotros debemos y tenemos que estar en la capacidad. No se escucha. No se apagó el micrófono. No entiendo por qué se Ya. está apagando, la verdad. Bueno, como les decía, esa parte, porfa, no, si alguien de pronto está silenciando los micrófonos, por favor, les agradezco, no lo hagan. Bueno, listo. Como les decía, esa parte ambiental es fundamental porque debemos saber si las condiciones ambientales son adecuadas, si tenemos buena iluminación, si el lugar es fresco. ¿Por qué? Porque eso también es fundamental y eso determina si podemos aprender o no. ¿Listo? Entonces, bueno, cuando ya tenemos en cuenta este aspecto de condiciones de estudio, ya sabemos de que debemos prestar atención de pronto a esa parte física, esa parte psicológica, esa parte ambiental que es como tan fundamental. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar nuevamente. Espérense un momentico que está un poquito lento. Listo. Pasamos como tal a lo que son las técnicas de estudio. ¿Listo? Que es como que lo que nos importa en estos momentos, es lo que es fundamental saber, reconocer si estoy utilizando las técnicas de estudio adecuadas o no. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, no hay fórmulas mágicas para aprobar un examen, pero sí hay técnicas para estudiar con eficacia. Esto se los digo porque a veces pensamos que la inteligencia depende
o el buen rendimiento depende de la inteligencia o el coeficiente intelectual de la persona. Y a veces nos equivocamos porque muchas veces esto depende de la forma en cómo estudia la persona. Entonces hay personas que dicen, ay, no, es que mi compañero siempre le va bien porque él es inteligente, porque él tiene un coeficiente intelectual más alto que yo. Y no es así. No nos sentamos a pensar que probablemente mi compañero está utilizando las técnicas de estudio adecuadas y que si yo pongo de mi parte, me esmero para aprender esas técnicas, probablemente vaya a mejorar mi rendimiento académico. Entonces, no pensemos de que, ay, es que al que le va bien es porque es inteligente y al que no, es porque no tiene un coeficiente intelectual alto. Todo está en la forma en cómo estudiamos, el esfuerzo que ponemos para estudiar adecuadamente. ¿Listo? Listo. Entonces, a lo Disculpe. largo de todo, se silenció nuevamente. Buscando qué ver. La escuchamos. Ok. Una pregunta. ¿Quién tiene una pregunta? Lo que pasa, señor, es que hay compañeros que intentan entrar a la conferencia, pero no han podido. No sé si es que usted tiene que habilitar o qué. Sí, yo estoy tratando de habilitarlos a todos, pero son bastantes. Entonces, poco a poco estoy habilitándolos a todos. Dame un segundo para ver si recibo un apoyo por parte de otra persona que me ayude a habilitarlos. Ok, señor, muchas gracias. Yo les aviso. Bueno, dile que poco a poco los estoy aceptando, ¿vale? Yo creo que nosotros podemos Profesora, a mí me permite admitirlo. habilitarlo y yo le estoy ayudando. Gracias. ¿A ti te permite? Sí, sí, permite. Bueno, perfecto, listo, me parece bien. Entonces, pues agradezco su colaboración allí porque a mi compañera, a la psicóloga que está conmigo, no le está permitiendo admitir a las personas. Entonces, digamos que de una u otra manera he tenido que interrumpir este taller para aceptar a las demás personas. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Listo. Entonces, hablamos de lo que son las técnicas de estudio. A lo largo de todo este proceso, hemos realizado diferentes talleres psicoeducativos enfocados a lo que son las diferentes técnicas de estudio. Hemos hablado de lo que es la técnica de estudio de subrayar, la técnica de mapas mentales, mapas conceptuales, técnica de resumen, técnica de autoevaluación, fichas técnicas y cronograma de actividades. Pero resulta que nos hemos enfocado mucho en lo que son las estrategias para utilizar estas técnicas de manera escrita, ¿sí? Y es muy importante que ustedes conozcan que existen diferentes herramientas tecnológicas que me permiten a mí como estudiante utilizar estas mismas técnicas y me ayuda a mí a que pueda, digamos, disminuir el tiempo de estudio. Estas técnicas estas herramientas tecnológicas nos permiten a nosotros, digamos, disminuir el tiempo de estudio, estudiar con eficacia, eh, digamos, utilizar diferentes herramientas por si no queremos escribir, por si no queremos hacer algo escrito. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la importancia del uso de las herramientas tecnológicas dentro del proceso de aprendizaje. Entonces aquí tenemos un concepto que nos dice, las tecnologías de la información y la comunicación TIC proporcionan multitud, porfa, apaguen los micrófonos para que podamos escuchar. Sí. No, mami. Voy a apagarlo. Me toca apagar los audios porque recuerden que estamos en un taller psicoeducativo y después no vamos a escuchar todas las personas. Entonces, listo, vamos a continuar. Las tecnologías de la información y la comunicación TIC proporcionan multitud de herramientas que pueden ser útiles y eficaces a la hora de estudiar. Existe un amplio abanico de recursos que facilitan el aprendizaje, desde programas dedicados a la organización del plan de estudio, la gestión del tiempo y el almacenaje de documentos hasta aplicaciones para trabajar de forma colaborativa, ejercitar la memoria o crear mapas mentales. Efectivamente.
una vez que nosotros podamos conocer lo que son las diferentes técnicas de estudio, debemos ir un poco más allá, porque por ejemplo, yo no me puedo limitar al hecho de que como conozco la técnica de estudio de subrayar, significa que solamente la puedo implementar en un papel. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que hay diferentes artículos y que el mismo de pronto PDF me deja a mí subrayar esas partes importantes, me deja resaltar con diferentes colores y de hecho hay otras herramientas tecnológicas que también me permiten a mí utilizar esta herramienta sin tener que de pronto tener un resaltador físico, anotar en una hoja. Lo mismo sucede de pronto con la forma en cómo realizamos un cronograma de actividades. Sabemos que la técnica de cronograma de actividades es una técnica muy buena porque nos ayuda a organizarnos con el tiempo y saber qué tenemos que hacer durante el día. Pero hoy en día no necesariamente me tengo que dar a la tarea de escribir en una hoja todas las cosas que tengo que hacer durante el día, imprimirlo, pegarlo en la pared y pues eso me toma tiempo. Hoy en día existen diferentes estrategias o técnicas o herramientas tecnológicas que me permiten a mí realizar un cronograma de actividades o tener en cuenta ese calendario que me va a ayudar a recordar cuáles son las cosas que tengo que hacer durante el día. ¿Listo? Esas herramientas se las voy a hablar pues más adelante. Bueno, tenemos cuáles son las ventajas de estudiar con las nuevas tecnologías. La principal ventaja de estudiar a través de las nuevas tecnologías es que puedes hacerlo en cualquier lugar y en cualquier momento que consideres oportuno, independientemente de donde te encuentres, con el móvil, la tableta, el ordenador, portátil u otros dispositivos electrónicos, puedes disponer siempre que quieras de los apuntes o contenidos a estudiar que necesitas. Entonces, chicos, cuando llegó todo este tema de la pandemia, cuando empezó el encierro, cuando se acabaron las clases presenciales, muchos de nosotros nos encerramos, digamos, en algo falso, y es que el estudiar a través de lo virtual era malo, de que no era lo mismo, de que el profesor no es lo mismo que un profesor te explique en un salón de clases a que te explique a través de una pantalla. Muchos de nosotros desarrollamos lo que fue un bloqueo mental. Entonces, lógicamente, como teníamos ese bloqueo mental, eh, nos hizo que de pronto se nos dificultara un poco estudiar. Y de hecho, había muchas de las personas que estamos hoy aquí que de pronto no sabíamos cómo utilizar las técnicas de estudio, cómo utilizar de pronto Excel, las herramientas Office. A nosotros se nos resultaba más fácil hacer las cosas en físico. Pero entonces, como todo cambio eh, lleva un proceso, digamos, a nosotros se nos obligó, si queríamos salir adelante con nuestro proceso académico, se nos obligó a adaptarnos a ese nuevo cambio del cual no estábamos preparados. No estábamos preparados para ver a un profesor en la pantalla. De hecho, nosotros habíamos escogido las clases presenciales precisamente por lo mismo, porque estábamos acostumbrados a eso. Es lo que se ha manejado toda la vida. Entonces, digamos que de una u otra forma se nos había resultado complicado por eso. Entonces, digamos que para muchas personas al inicio fue difícil, al inicio se mostraron un poco apáticos al hecho de tener que aprender a través de un computador, pero precisamente fue ese mismo contexto el que nos permitió a nosotros adaptarnos a estas nuevas tecnologías, a saber de que sí es posible aprender con un profesor en un computador, de que sí es posible dar las clases de manera virtual. Incluso para muchos se les facilitó porque empezaron a aprovechar esas tecnologías para mejorar su proceso de estudio, porque ya sabían utilizar las herramientas Office, porque ya podían buscar en internet de qué manera estudiar mejor, cómo hacer un mapa mental, a través de una página específica, cómo hacer un mapa conceptual. Entonces, no es malo, hay que verle por el lado bueno. Digamos que cuando se normalice un poco todo este tema de la pandemia, digamos que se logre neutralizar, pues esperemos que sí, prontamente. Digamos, vamos a tener la ventaja de que sí.
todo va a volver a la normalidad, voy a tener la oportunidad de estar con un profesor al lado, pero ya tienen, digamos, esa experiencia de haber estudiado a partir de un medio virtual. Entonces, en cualquier momento que lo necesiten o por si consiguen un trabajo que sea de manera virtual o que tengan que hacerlo desde la casa, pues van a tener de pronto esa facilidad de que pudieron aprender en la universidad porque les tocó adaptarse a ese entorno virtual. Entonces, digamos que es una de las ventajas, que más adelante vamos a estar tanto preparados para aprender virtualmente como presencialmente. Digamos que de una u otra manera vamos a tener una ventaja sobre otras personas. ¿Listo? Entonces, bueno, eso por ese lado. Tenemos lo que son las ventajas. ¿Cómo utilizar las nuevas tecnologías para estudiar? En el momento de utilizar las nuevas tecnologías para estudiar, es recomendable saber de qué forma estudiar mejor, ya que en función de cómo aprendas mejor, la técnica para estudio elegida será una u otra. Y los recursos a utilizar también serán diferentes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque chicos, Por favor, ustedes saben, señorita, no se escucha. otra vez se cerró el micrófono. No. Sí, la estamos escuchando. Yo se la estoy escuchando. Bueno, Bien, mal. perfectamente. Mire, Escucha estamos mal, escuchando. pongan eso en altavoz, Perfectamente. Empezaría uno no escucho. se escucha bien, se escucha perfecto. Con Bueno, todo respeto, sí se escucha bien. vale, de pronto revisa si es el Apenas que internet. entren, tienen que ponerlo en altavoz. Vale, listo. Ahí todos me escuchan. Sí, perfectamente. Se escucha Listo. muy bien. Perfecto. Voy a silenciar aquí para que pues podamos escuchar mucho mejor, ¿vale? Listo. Entonces, ¿por qué les digo que hay que primero saber qué técnica de estudio voy a utilizar? Porque no todas nos sirven para nuestro estilo de aprendizaje. Sabemos que hay un estilo de aprendizaje visual. Muchos de nosotros somos muy visuales, aprendemos a través de la asociación de imágenes, haciendo mapas mentales, creando mapas conceptuales, viendo imágenes. Algunas personas se nos resulta muy fácil ese tipo de aprendizaje. Otras no somos tan visuales, otras somos más auditivas. Por ejemplo, aprendemos con el docente, cada vez que el docente explica, pues ya se nos queda grabada la clase, o aprendemos a partir de videos, tutoriales en YouTube, otras técnicas. Entonces, hay que tener en cuenta esa parte que es importante. Recursos audiovisuales, esos estudiantes que de pronto aprenden a partir de lo visual y lo auditivo al mismo tiempo, o aquellos que aprenden a partir de la parte escrita. Digamos, yo aprendo escribiendo, yo aprendo redactando un documento, así se me facilita más. Entonces, cuando yo tengo claridad de la forma adecuada en la cual puedo aprender, puedo escoger ya estoy preparado para escoger la forma o la técnica adecuada de estudio. Entonces, ¿cómo utilizar las nuevas tecnologías para estudiar? Debemos tener en cuenta que existen diferentes recursos para poder utilizar las diferentes técnicas o las diferentes herramientas tecnológicas. El día de hoy les vamos a hablar de cada uno de esos recursos. Los recursos escritos. Bueno, aquí en los recursos escritos podemos utilizar herramientas que nos permitan a nosotros o nos ayuden a editar de pronto algún texto, hacer resumen o a utilizar test o herramientas de autoevaluación. Entonces, por ejemplo, en los editores o en hacer resumen, sabemos que los editores o procesadores de texto te permiten tener apuntes, ampliarlos, subrayarlos, compartirlos. Entonces, para aquellos que utilizan mucho esa técnica de estudio de escribir, de pronto de subrayar, es muy importante que tengan en cuenta que existen herramientas tecnológicas que me permiten a mí mejorar o disminuir el tiempo de estudio. Por ejemplo, aquí en la pantalla nos muestra algunos ejemplos de algunas herramientas tecnológicas que podemos utilizar para mejorar el aprendizaje. Por ejemplo, en Google Drive podemos editar un texto a partir de un
elemento que sea en PDF, también podemos editarlo, no editarlo, pero sí podemos subrayarlo, digamos, a partir de las herramientas Office, por medio de Excel, por medio de PowerPoint, por medio de Word. Esto nos va a permitir a nosotros editar información, hacer resumen. Existen estas otras, Zoho, por ejemplo, Skip, estas herramientas, todas las que vemos aquí a continuación, nos ayudan a nosotros en lo relacionado a la escritura, redacción y edición del material de estudio. Y finalmente aquí tenemos lo que son los steps o evaluación, autoevaluación. Entonces, en algunos casos existen algunos tests online que te permiten evaluar tu progreso durante el estudio. Y aquí podemos encontrar algunos ejemplos de pronto de páginas de algunas apps que te facilitan el crear de pronto esos steps, del crear preguntas, que también es una excelente herramienta, la cual hablamos en el taller pasado sobre esa técnica de autoevaluación y por qué era tan importante. Entonces aquí ustedes tienen algunos recursos tecnológicos, aquí donde dice ejemplo, tienen estos recursos tecnológicos que les va a permitir a ustedes mejorar en su aprendizaje. Entonces, si por ejemplo yo quería diseñar unas preguntas para saber si ellas podían salir en el taller, pueden utilizar estas técnicas sin ningún inconveniente, que les van a servir y les van a ser de mucha ayuda. Bueno, por ese lado. Por el otro lado tenemos lo que son los recursos visuales, que no es más de pronto esas herramientas tecnológicas que tienen las personas que aprenden más a partir de lo visual. Por ejemplo, a muchos de los que estamos aquí se nos facilita mucho lo que es la realización de mapas conceptuales o mapas mentales, pero hay muchas personas que lo hacemos a través de la escritura, es decir, que agarramos una hoja y en la hoja empezamos a diseñar el mapa conceptual o el mapa mental. Entonces, muchas veces esto nos toma mucho más tiempo porque tenemos que escribir, porque tenemos que pensar, porque tenemos que utilizar colores y todo eso. Entonces, hoy en día, las TIC, las herramientas tecnológicas, nos brindan múltiples páginas en Internet, múltiples herramientas, aplicaciones que nos ayudan a nosotros en el diseño de estos mapas conceptuales, en el diseño de estos mapas mentales. Entonces aquí tenemos algunas de ellas, de las cuales pues ustedes pueden utilizar sin ningún inconveniente. Ingresan alguna de estas, es más, si quieren le pueden tomar una foto, la pueden escribir, le pueden tomar un pantallazo si quiera, y cada vez que tengan la oportunidad de hacer un mapa conceptual o un mapa mental, puedan ingresar en estas aplicaciones y pues eso le va a ayudar muchísimo en su creación. Hay algunas personas que también aprenden a partir de los pósters interactivos, ya que esto sirve de pronto para... ¿Sí? No sé si soy solo yo, pero se ve borrosa la imagen. O sea, trato de tomarle captura de pantalla, pero se ve todo Se ve borroso. borrosa. Ok, dame un segundo. Bueno, si quieren, yo les paso la presentación, ¿vale? Ay, sí, sería súper. Listo, yo les voy a pasar. Sí, señor, pues se ve muy borroso. Bueno, excelente. Entonces yo les voy a pasar la información a sus correos porque pues me imagino que todos se inscribieron a la actividad. Entonces, como todos se inscribieron a la actividad, ahí está sus correos y se los puedo mandar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Y ustedes se meten ahí a cada una de esas páginas de internet. Es súper fáciles, no tienen ningún costo, de hecho no hay ningún costo, y pueden diseñar sus mapas mentales o lo que quieran, ¿vale? Señor, ya se ve mejor, ya no se ve tan borroso. Bueno, pero igual de todas maneras yo les voy a pasar el material, así que no se preocupen. Bueno, tenemos lo que son los recursos audiovisuales, que es para esas personas que son muy auditivas, que aprenden oyendo la clase, que aprenden a través de un video. Hay algunas herramientas como por ejemplo aquellos que se les facilita este estilo de aprendizaje, pueden de pronto grabarse a sí mismos y después escuchar esa grabación. Pero
Hoy en día todos somos conscientes de que tenemos a nuestra disposición unas herramientas tecnológicas que nos ayudan a asistir de pronto a una clase que ya está grabada o nos permiten a nosotros ver tutoriales, por ejemplo, lo que es el caso del famoso YouTube, que hoy en día pues todos, la mayoría de personas utilizamos YouTube para ver tutoriales, para ver muchas cosas que podemos aprender. Entonces, no solamente debemos tener en cuenta que no solamente esta técnica o esta herramienta la podemos utilizar para escuchar música o ver videos de risas o algo así. No, también podemos utilizarla para ver los diferentes tutoriales. Es más, no sabemos algo de esta clase. Vemos que nos tiene YouTube para poder mejorar nuestro aprendizaje. Y también tenemos, digamos, otras herramientas que les pueden servir a ustedes para mejorar su aprendizaje, aquellos que son muy auditivos. Bueno, los recursos para almacenar, digamos que hay algunos de nosotros que lo que hacemos es guardar nuestras copias o guardar los libros para saber de que ahí hay algo importante. Hoy en día el recurso de Internet nos ayuda a nosotros guardar a partir de nuestro escritorio los diferentes artículos que sean de nuestro interés. Por ejemplo, comenzamos a navegar en Internet y vimos un artículo que nos gustó y que nos va a servir dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Entonces, yo lo que hago fácilmente es almacenar esa información, ya sea a través de nuestra nube, de nuestro escritorio, de pronto dentro de estas estrategias o dentro de estas herramientas que tenemos a continuación aquí, también nos sirve para guardar nuestros artículos y tomarlos cuando sea necesario o cuando nos toque ya el parcial. Sistemas de gestión de información. Algunas herramientas permiten guardar enlaces de interés, archivos, imágenes, documentos, subrayar información de un sitio web, organizar información, compartir enlaces de interés, resumen, entre otras cosas. Entonces, pues aquí al ladito tenemos las herramientas de Internet que nos pueden servir si queremos gestionar la información. Y plataformas de almacenaje de datos online. Hoy sabemos que tenemos, podemos guardar cosas a través de la nube, a través de un drive, entre otros, ¿listo? Entonces, pues es muy importante que lo tengan en cuenta si quieren guardar alguna información. Tenemos lo que son los recursos para organizar, es decir, para aquellas personas que quieren crear un cronograma de actividades, que quieren tener una mejor organización del tiempo y todo eso. Tenemos herramientas tecnológicas que nos facilitan ese trabajo. Por ejemplo, hay algunas personas que nos cuesta recordar muchas cosas, nos cuesta recordar qué tenemos mañana, qué clase tenemos. Hoy en día tenemos lo que es Google Calendar, que nos permite a nosotros, por ejemplo, guardar todas estas actividades. Tenemos otras de las herramientas que están aquí, que que nos permiten crear ese cronograma de actividades para utilizarlo y saber qué nos toca el día de hoy, a qué hora me toca estudiar, a qué hora me toca ir al médico, a qué hora tengo que ir a donde mi compañero, entre otras cosas. Entonces, estas herramientas tecnológicas nos facilitan full el aprendizaje, son muy buenas. ¿Listo? Y por último tenemos lo que son las herramientas para los grupos. Si bien ustedes saben que aunque trabajemos de manera virtual, aunque en estos momentos estemos teniendo todo de manera virtual, existen diferentes herramientas que nos ayudan a reunirnos, así sea de manera virtual, digamos, a interactuar, a trabajar en grupo. Hoy en día, por ejemplo, las redes sociales no solamente la tenemos que tomar de pronto para ver el perfil de la otra persona, para ver memes, para ver fotos, para ver qué hizo el otro el fin de semana. No, no precisamente son para eso, porque también la podemos utilizar para hacer grupos, para trabajar con los compañeros. Hoy en día herramientas como Twitter, Facebook, WhatsApp, Line, Telegram nos ayudan a nosotros a sentirnos más cerca de nuestros compañeros y trabajar adecuadamente. También hay otras herramientas que nos ayudan a hacer videoconferencias, como por ejemplo Teams, la que estamos utilizando en estos momentos. Tenemos Skype, Zoom,
Microsoft, todas esas herramientas tecnológicas nos permiten a nosotros hacer videoconferencias y reunirnos con los docentes y compañeros. De clase. Entonces, más que de pronto de que algo que pasó y de pronto de una desventaja, tenemos que tener en cuenta que las herramientas tecnológicas puede ser un punto a favor para que se nos facilite ese aprendizaje y mejorar nuestro rendimiento académico. ¿Listo? Entonces, bueno, ese era el tema. Audio apagado. Se silenció. Bueno, se escucha. Grabó su audio. No se escucha, no se escucha. Escucha, profesora. Ahí me escuchan, ¿no? No se escucha. Ahí. No, no A se mí me escucha. escuchan. Pero a mí me escuchan. Sí, El audio. Ok, ok. no me está dejando. Listo, listo, ya. Es que no me estaba dejando. Bueno, entonces, básicamente ese era el tema que les quería traer el día Lo de hoy. escucho. No se escucha. Sí, sí se escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Y bueno, Se escucha. mi compañera Liz Sí se les escucha. envió en el chat un formulario que es la evaluación del taller que vamos a realizar el día de hoy, que pues también pues se tiene en cuenta como esa asistencia, nos hace ver de que efectivamente estuvieron ahí en la actividad, de que asistieron, de que prestaron atención a este taller psicoeducativo. Entonces ella les va a enviar en el chat digamos, ese enlace para que puedan calificar cómo estuvo la actividad el día de hoy. Entonces, bueno, quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, digamos, alguna sugerencia, algo que decir. Todo claro. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy escuchando su clase, es muy interesante. Mi nombre es Álvaro Díaz Granado. Iba a comentar primero que todo que me gusta su clase, es muy interesante. Ok. Todo lo que ha dicho es nuevo. Esta cuestión de la virtualidad también ha sido nueva para mí. Nunca esperamos esto por la pandemia, que trabajemos desde casa. Pero No, le voy a comentar algo sorprenda. aquí. Según mi concepto, esta cuestión de la virtualidad, esto se va a quedar, porque mire que la pandemia está en su tope. Sí, Y me ha gustado el tema porque yo sinceramente, yo anteriormente no le tenía interés a la informática, al internet, no. Eso a mí me pateaba sí. como dicen por ahí, yo prácticamente era como un dinosaurio y a mí me pateaba el internet, la tecnología. Pero en Sí, vista de que ha habido las clases, mi trabajo, ya uno prácticamente se va enamorando de esto. Y como usted dijo, los mapas conceptuales de la organización. Anteriormente uno cogía un tablero y marcaba el lunes, martes, miércoles y decía a tal hora está la audiencia, a tal hora hay que pagar esto, y uno marcaba en la oficina. sí. Pero hoy en día lo que usted está diciendo me ha gustado y si es cierto, pues yo hubo su clase, ha sido muy interesante y muy bonita. Y esto se quedó, Gracias. la tecnología se quedó. Claro. Eso era lo que quería aclararle, decirle, y muy interesante, buena técnica de dar su clase. La felicito. Excelente, excelente tu aporte. Pues agradezco que te haya gustado. De pronto me alegra que te haya gustado la actividad del día de hoy. De verdad que sí. Eh, sí, es muy difícil porque pues no sabíamos, no podíamos adaptarnos a esta nueva forma de estudio, pero poco a poco lo fuimos logrando. Poco a poco hemos podido adaptarnos a esta forma de aprendizaje. ¿Listo? Entonces, bueno, me alegra que te haya gustado, te haya parecido el tema de hoy. Y bueno,
poco a poco pues vamos a estar también teniendo otras actividades, espero que puedan participar, ya están dentro del calendario para que ustedes escojan a cuáles desean asistir. ¿Listo? Entonces, bueno, ya después que todos califiquen la actividad, pueden ir saliendo. Agradezco la participación de todos, agradezco que Pero, estén aquí el día de hoy. pero no deja ingresar a la evaluación, no deja. No, ¿qué les sale? No deja. No Que deja. no hay actividad. Actividades pendientes. pendiente. Ah, ok, vale, listo. Buenas tardes. Listo, no se preocupen. Igual les voy a enviar a su correo electrónico esta evaluación. Buenas tardes. Buenas, ¿quién habló? Hola. Hola, señor, no se escucha nada. Y ahora se escucha. Sí. Bueno, Sí, listo. ahora sí. Listo. De todas maneras, no se preocupen. Digamos que les va a llegar un correo electrónico para que puedan evaluar la actividad. Y listo. Lo que de pronto no les ha dejado, no les ha permitido hacer la evaluación, pertenecen de pronto a la Americana, asisten o a Litoral.